¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Pues nosotros estamos contentos de poder participar este día con ustedes, en este Día del Señor. Como decía nuestro hermano Frank, nuestro pastor, estoy muy contento esta mañana de poder acompañarles en conjunto de la persona más especial que tengo en este mundo, que es mi esposa, a la cual amo mucho y estoy agradecido con Dios por ella. Y también porque me acompaña esta mañana dos hermanos de la iglesia. Él es Ludwig y su esposa Gabriela. Estuvieron muy animados de poder venir hasta acá y conocerles y poder participar en este Día del Señor junto con ustedes. Agradezco también al pastor de la casa, al hermano Frank y su esposa, por permitirme esta gran oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Realmente para mí, hermanos, es un privilegio el poder estar delante de ustedes esta mañana, escudriñando las Sagradas Escrituras y rogando a Dios que pueda enseñarnos esta mañana, instruirnos a través de su palabra. Bien, permítame que voy a poner el tiempo. Los saludos no cuentan. Hermanos, vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, te doy gracias una vez más por permitirme estar junto con mis hermanos esta mañana. Señor, tu palabra es esperanza y vida para cada uno de nosotros. Tu palabra es la que nos guía hacia ti y es el camino que debemos de recorrer a través de cada página en la sabiduría que está en ella inmersa, que tú dices para dictar los tiempos en que los hombres y mujeres procediesen al arrepentimiento por medio de la predicación de esta. Esta mañana, oh Dios, me humillo delante de ti y te pido que seas tú mostrando tu gracia y tu misericordia a este pueblo. Que tu palabra ilumine nuestros corazones y nuestra vida y nuestro entendimiento y nos lleve a una fe común, a una verdadera fe que podamos profesar y que podamos estudiar, Señor, esta mañana juntos y encontrar una verdadera interpretación, el verdadero sentido y el verdadero llamado que tu palabra nos hace esta mañana. Oh Dios, que tú seas glorificado esta mañana a través de este tiempo de predicación. Tú y solo tú mereces la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener los hermanos nos van a estar apoyando, ¿verdad?, con el tema de los textos bíblicos. Yo lo siento porque no recordaba que aquí ustedes están familiarizados con otra versión. Van a escuchar que yo voy a estar leyendo de la Reina Valera de 1960. Les pido disculpas de antemano por eso, pero al final de cuentas vamos a entender que el mensaje es el mismo, ¿de acuerdo? Así que desde ya disculpas por ello. Como leía nuestro hermano más temprano, vamos a estar continuando con esta predicación consecutiva, expositiva de la primera carta de Juan, esta epístola tan hermosa y maravillosa que yo sé que cada uno de nosotros nos ha impactado y nos ha llevado a poder considerar verdaderamente nuestra fe, aquellos frutos y aquellas cosas que realmente nos muestran si somos verdaderos creyentes o no. Y el día de hoy, que vamos a estar profundizando en estos primeros 6 versículos del capítulo número 4, los cuales les voy a pedir por favor que lo tengan ahí a mano para que podamos estarlo leyendo continuamente. Vamos a estar hablando principalmente acerca de discernir a los verdaderos de los falsos maestros, a poder hacer un contraste entre los que son verdaderos y buenos maestros de la palabra y aquellos que son falsos maestros que enseñan de manera equivocada o transgiversan o destruyen el significado original y verdadero de lo que la palabra enseña. Y cuando nosotros vemos estos primeros 6 versículos que estuvimos leyendo en la pantalla o en sus Biblias, nosotros podemos ver que el apóstol Juan inicia con una frase, ¿verdad?, en las que lee la Reina Valera, dice amados, y en su versión decía, ¿cómo dice ahí? Queridos amigos, ¿verdad? Entonces, esa palabra con la que inicia esta fraseología o este grupo de versículos realmente viene de la palabra agapetos en el original. Y básicamente es esa palabra, esa expresión de amor, de cariño, de ternura, de cercanía verdadera y genuina, a tal punto que varias traducciones cuando buscamos podemos ver cómo se refieren a ese amor tan grande. Y por ese amor tan grande que Juan tiene para con esta iglesia,
es que va a ser una amonestación, va a ser una exhortación a la iglesia, va a ser una advertencia a la iglesia, porque tiene cuidado de ellos. Realmente nosotros vamos a ver de que el llamado principal es una exhortación apostólica al discernimiento espiritual, al discernimiento de espíritu. Y este llamado va acompañado con la necesidad de mostrar a ellos cuáles son algunas características, cuáles son algunas cosas que tienen que poner mucha atención, las cuales le van a llevar a poder diferenciar entre unos y otros. Y ese llamado, hermanos, no solamente es un llamado superficial. El apóstol entiende la urgencia de este llamado, la necesidad imperativa de poder hacerlo, porque básicamente los falsos maestros lo que proclaman son falsas enseñanzas, y las falsas enseñanzas lo que traen es destrucción en el pueblo de Dios. Estas condenables herejías estaban siendo anunciadas en medio de ellos, e iban a venir más con estos mensajes destructivos a las iglesias, que iban a ser capaces incluso de confundir a muchos. Y para iniciar este tiempo vamos a abordar un poco acerca del versículo número 1, y en ese versículo número 1 nos habla acerca del mandato de discernir. En su versión, ¿verdad?, dice la expresión de queridos hijos, o queridos hermanos, o queridos amigos, y en mi versión dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros vemos que la advertencia, el mandato es a discernir. Dice, no creáis, no den por hecho. El hecho de que esta mañana, por ejemplo, yo estoy aquí compartiendo y he escuchado alguna referencia de la iglesia de la que provengo, la iglesia bíblica de Carazo, no me exime, no me pone en una parte de exención. Es que el hermano es de una iglesia amiga, así que no hay problema, vamos a recibir todo lo que el hermano nos va a compartir esta mañana. No es así. Es que porque es el pastor Frank el que va a estar compartiendo la palabra esta mañana. No, tranquilo, es nuestro pastor. No es así. El llamado a la iglesia es: no crean a todo espíritu, y vamos a estar ampliando eso más adelante, sino que dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Ustedes saben que lamentablemente en la cultura que nosotros tenemos en nuestro país, generalmente cuando dicen es pastor, generalmente se le atribuye como que ya es una persona calificada, ¿cierto? No, es que es pastor de una iglesia, y es como que la persona casi tuviera una aureola sobre la cabeza y dijera, está aprobado, no hay problema, todo lo que él diga viene de parte de Dios. Y la verdad es que la advertencia acá es que nosotros podemos ver de que dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Y esa expresión, ese mandamiento, es lo que nosotros comúnmente conocemos como un mandamiento imperativo. En primer lugar, nosotros vemos que está en presente, pero también significa que no es solamente hoy que nosotros vamos a poner atención a este mandamiento y luego lo vamos a dejar a un lado, sino que continuamente nosotros tenemos que estar probando y teniendo en consideración esta parte tan importante. Nosotros sabemos que todos los domingos, por ejemplo, por acá, ustedes se reúnen a escuchar la predicación, ¿cierto? Así que cada cuanto nosotros deberíamos de estar probando los espíritus y no creyendo de primera mano lo que la persona está poniendo. Ahora, no es que nosotros venimos con una cosa así como de rechazo a las personas de entrada, sino que nosotros debemos de considerar de no poner todo como ya por sentado, ¿no? De igual manera como cuando las personas van a una boda, nosotros vemos que le leen como las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí o no? Ya saben que van a la boda, pero ¿qué es lo que hace la persona que da la ceremonia? Da todo nuevamente, porque van a firmar un documento, porque van a profesar su amor delante de las personas y tienen que estar conscientes y claros en lo que están a punto de comprometerse. Cuando nosotros leemos la palabra los espíritus, nosotros vemos de que ahí está en plural.
Estamos claros de que por un lado podemos tener predicadores de la palabra o maestros de la palabra que van a tener el Espíritu Santo en ellos, y a través de ese Espíritu Santo y el discernimiento que se da, van a poder predicar bajo el poder y la unción de este Espíritu. Pero además de eso, se refieren espíritus en plural, lo cual nos está diciendo que hay otros espíritus que podrían estar influenciando a estos falsos maestros y llevándolos al error. Por lo tanto, cuando dice probad a los espíritus, es aplicar la misma regla para todos los que nos enseñan, los que predican la palabra. Y de esa misma manera nosotros podemos entender de que van a haber también muchos falsos maestros. Van a haber muchas personas que van a poder explicar de una manera equivocada o exponer de una manera equivocada la palabra del Señor. Cuando nosotros decimos probar, ¿qué es lo que vamos a probar? Bueno, cuando nosotros decimos probar a los espíritus, o probar, poner en tela de duda y poder analizar, poder escudriñar, poder ahí, como nosotros decimos, masticar, o sea, no tragártelo de un solo, sino tenerlo ahí, masticarlo para que pueda ser luego tragado, es cuando nosotros podemos evaluar la predicación, evaluar la exposición, evaluar el mensaje a través de aquello que es el estándar para nosotros. ¿Y cuál es, hermanos? La palabra de Dios. Ese es el estándar, esa es la verdad, esa es la absoluta verdad, infalible, sin error. Por supuesto que como predicadores en algún momento nos podemos equivocar, ¿verdad? Somos falibles. En algún momento alguien puede decir un versículo que está en un lugar y confundirse y decir primera de Juan 4 del 1 al 6 y de repente equivocarme y decir segunda de Juan, y no por eso me van a apedrear esta mañana, ¿verdad? Pero ciertamente el cuidado es a poder poner atención en cada una de las afirmaciones o expresiones, porque yo puedo decir 99 verdades y una mentira esta mañana, y con esa mentira poder destruir y traer caos y desorden a la iglesia y confundir a muchos. Así que el cuidado es el contenido y entender que somos falibles como humanos. En algún punto podemos errar. De repente aquí, por ejemplo, tengo 45 minutos esta mañana y me puedo equivocar y puedo predicar 50 y no se van a molestar, ¿verdad? El propósito es poner en evidencia que la palabra de Dios tiene que tener una interpretación correcta y aplicar correctamente esa palabra a nuestras vidas hoy en día. Entendemos que hay diferentes géneros literarios en las Escrituras, entendemos que hay diferentes etnias y procesos que tuvieron que transcurrir, y entendemos que no solamente vemos la historia de la Biblia como algo que ya pasó y nada más, sino que entendemos que hay una aplicación para nosotros hoy en día, hay un llamado a la obediencia a nosotros y debemos de proceder a esa obediencia. Pero ¿cómo nosotros vamos a creer? ¿Cómo nosotros vamos a obedecer si no estamos siendo bien enseñados? Para hacer una distinción un poco clara de cuando nosotros leemos a veces falsos profetas y a veces falsos maestros, básicamente el falso profeta es aquel que trae una falsa profecía o una revelación divina. ¿Ya han ustedes escuchado acerca de eso? De repente hay personas que dicen, traigo una nueva revelación, traigo algo de parte de Dios. Dios me habló y dijo que esto y lo otro, ¿no? Entonces eso es un falso maestro, es un falso profeta. Pero un falso maestro es aquella persona que malinterpreta lo que ya está escrito, que mal enseña, que transgiversa el mensaje original, y por eso es que nosotros podemos hacer una distinción. Pero claramente ambos están trayendo un daño a la iglesia, ambos están trayendo engaño a la iglesia, y ambos representan una amenaza latente para la integridad doctrinal y además para el crecimiento espiritual de los creyentes. Así que en ambos casos son peligro, 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 advertencia, advertencia, advertencia para cada uno de nosotros. En contraste a eso, me gustaría que por favor vayan buscando en el libro de Hechos capítulo 17. En el libro de Hechos capítulo 17, nosotros tenemos a un personaje muy famoso y conocido para nosotros, el apóstol Pablo. Cuando vamos a los versículos 10 y 11, Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, dice así:
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Qué es lo que había ocurrido antes de eso? Bueno, los hermanos habían orado para encomendar a través del Espíritu Santo que les había guiado a Pablo y a Bernabé los habían encomendado para ir a una misión. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era otra ciudad donde ellos venían. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos que estaban ahí, ¿qué dice? Eran más nobles que los que estaban, ¿dónde? En Tesalónica. Bueno, hagamos la distinción. Pues como que dijéramos Carazo y Chinandega. Digamos que yo vengo de Carazo, ¿cierto? Y ahora estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes acá en Chinandega. Entonces así era Tesalónica y Berea. ¿Y qué pasa? Dice, pues, ¿quiénes eran? Dice, estos eran más nobles, digamos los de Chinandega, que los que estaban en Tesalónica, digamos Carazo. Pues estos recibieron la palabra con toda solicitud. Hasta ahí aparece como que estas personas pusieron muy buena atención, como que estas personas fueron muy amables y recibieron el mensaje que Pablo les estaba predicando, pero en una distinción, ¿qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia ahí en Berea? Estaban recibiendo el mensaje, pero todos los días se iban a las Sagradas Escrituras para ver que si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. No es solamente poner atención, no es solamente llegar temprano, no es solamente decir amén a la predicación. Hermanos, nuestra tarea, si bien es así, y lo debemos hacer, es poner demasiada atención, es poder tomar notas cuando nos ponemos a la predicación. Porque ¿cómo ustedes van a saber cuando regresan a sus casas que si es cierto lo que yo esta mañana les he compartido, si ni siquiera recuerdan tal vez cuál fue el versículo bíblico que yo leí? Se fijan de que es más allá de solamente pensar que es cierto, sino que verdaderamente obedecer y llevarlo a la práctica, comprometernos todos en hacerlo. Esos hombres son considerados más nobles porque no solamente recibían el mensaje, lo escuchaban de buena manera, sino que iban y escudriñaban las escrituras para ver que si Pablo no les estaba mintiendo, para ver que si Pablo no los estaba tratando de engañar. Ustedes saben de que aquí menciona de que él se metió a la sinagoga de los judíos y ellos no creían en Cristo. Entonces ellos estaban en aquel choque transcultural, religioso, y estaban ahora escuchando que el Mesías había venido y que el Mesías había muerto y había resucitado, y eran tantas cosas. Y Pablo les hablaba acerca de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Pablo les hablaba de Cristo en cada uno de estos libros que componen el Antiguo Testamento, y ellos iban y rectificaban que si era cierto, rectificaban que si no estaban escuchando a alguien que era un falso maestro. Y verdaderamente vemos que la iglesia estaba comprometida. Ese grupo de personas que estaban ahí eran más nobles, eran personas que estaban interesados en saber que si era verdad. Hermanos, nosotros debemos ser como los bereanos. El llamado a nosotros como iglesia es escudriñar las Sagradas Escrituras, es escarbar en este maravilloso tesoro que nosotros tenemos para encontrar la verdad. Es por esto que en este versículo que nosotros estamos primeramente viendo, en 1 Juan 4:1, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus. Y la condición que nos da aquí es: ¿cuál es el objetivo de que nosotros probemos los espíritus? Si son de Dios, si son verdaderos, si vienen de parte de Dios, si hablan de parte de Dios con verdad. Hay otros versículos que esta mañana me gustaría compartir con ustedes, y es que nosotros podemos ver que esta advertencia de Juan a la iglesia de que van a venir falsos maestros y que incluso ya podían estar en medio de ellos, es una advertencia que no es nueva para la iglesia. Cuando regresamos al Evangelio según Mateo de capítulo 7, versículo 5,
Jesús mismo está hablando en este lugar y dice, guardaos de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas que vienen ¿a dónde? ¿Iban a ir a la ciudad? ¿Iban a ir a las personas gentiles, impías? No. ¿A dónde iba a venir estos falsos profetas? Dice, vienen a vosotros, y vienen con una característica interesante. Dice, vienen vestidos de ovejas. Vienen camuflados, ¿cierto? Vienen disimulados, con una apariencia externa que aparenta piedad, pero por dentro, ¿quiénes son? Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y ustedes saben que esta simbología era muy clara para ellos, porque había muchos pastores de ovejas, estaba algo muy familiar para ellos, esta representación clara. La oveja es, débil, requiere cuidado, protección, y el lobo rapaz, ¿qué es lo que significaba? Muerte, significaba destrucción, significaba dolor, significaba entonces, ¿qué es lo que representa? Que estos lobos rapaces van a infiltrarse con una apariencia de piedad y vienen a traer daño, muerte y destrucción en medio de la iglesia. Más adelante, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 11, leemos así: y muchos, escúchenme la palabra, el plural, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ven lo interesante de esto del plural? Muchos. Generalmente cuando nosotros vemos hoy en día, son más los que predican un evangelio distorsionado, son más los que predican un evangelio falso, son más los que cada día se levantan con herejías en medio de las iglesias que los que realmente están cuidándose y manteniéndose en una sana doctrina, en una sana enseñanza. Lamentablemente esa es la realidad. Entonces ahí enfatizamos la palabra muchos por la cantidad que serían. Regresando al libro de Hechos, ahora en el capítulo 13, en el versículo 6, dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Y disculpe que aquí es donde yo le decía que somos falibles. Esta es donde fueron enviados de Antioquía, ¿verdad? Ahí es la parte donde fueron enviados de Antioquía a predicar este primer viaje misionero, y apenas estaban llegando cuando se encontraron ya de antemano al primer falso profeta llamado Bar Jesús. En 2 Corintios 11:13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, hermanos, como apóstoles de Cristo. Tienen una jerga, hablan y utilizan palabras como que fuera un cristiano, como que fuera un pastor, como que fuera una persona que tiene temor de Dios. Incluso tienen una buena memorización de las Sagradas Escrituras. Incluso pueden haber tenido estudios o preparación. Pero la verdad es que son falsos apóstoles y son obreros fraudulentos. Además, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos de 29 al 30, dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Cuál es la amonestación que está haciendo el apóstol Pablo? Dice, entrarán en medio de vosotros. ¿En medio de dónde, hermanos? En medio de la iglesia. Cuando Pablo no estuviese, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Nuevamente tenemos esta simbología, ¿no?, que está utilizando en estos versículos. Dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De en medio de dónde se iban a levantar estos falsos maestros? De en medio de la iglesia. De en medio del mismo pueblo, de en medio de los hermanos, de en medio de los que se consideran que son cristianos. Por eso la advertencia, hermanos, esta mañana es, a pesar de las consideraciones y de lo que nosotros conozcamos o veamos, no nos dejemos llevar, no lo demos por sentado.
pesemos todo de acuerdo a la balanza que no tiene equivocación, que es la palabra de Dios. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros nos podemos dejar llevar, pero la palabra siempre, siempre nos va a corregir, siempre nos va a mostrar la verdad. Y voy a utilizar un último versículo en esta parte. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos son los resultados. ¿Quieren saber qué puede ocurrir si nosotros seguimos a falsos maestros? Esto es como un tráiler de la película, les voy a dar el adelanto. Destrucción, confusión, muerte, dolor. Y sobre todo, y más allá, el nombre de nuestro Señor será blasfemado a causa de la mentira. Así que, hermanos, no estamos jugando a ser iglesia, no estamos jugando a ver qué pasa. No es que no lo quiero ofender, no es que hay que darle una oportunidad, no lo ofendamos, no lo corramos de la iglesia. No nos preocupemos tanto, Dios va a obrar en él. No es tan así. La verdad es que nosotros debemos de tratar esto con un carácter de urgencia, con un carácter de entender que es vida o muerte. Esto es importante, hermanos. Ustedes saben de que, ¿por qué nosotros colocamos el púlpito en el centro? Y tal vez ustedes disculpen si a veces digo expresiones o cosas que ustedes están muy familiarizados, pero no lo voy a dar por sentado esta mañana. ¿Ustedes saben por qué nosotros como cristianos ponemos el púlpito en el centro? Cuando en la antigüedad se colocaba a un lado, a un extremo, ¿verdad? En el tiempo de la Reforma, esto fue una de las cosas que promovimos. Bueno, se promovió y seguimos promoviendo nosotros en el presente. Que la palabra, la predicación de la palabra y la palabra deberían ser centrales en la vida de la iglesia, en la práctica de la iglesia. No era algo secundario, no era algo a lo cual nosotros debíamos de prestarle menor importancia. Ciertamente todo es importante. Nosotros venimos a este lugar esta mañana a adorar el nombre de nuestro Señor y lo hacemos a través de cánticos, lo hacemos a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión, a través de cada una de las cosas que están reguladas según las Escrituras, pero también debemos entender que la predicación es una cosa que también debe ser regulada por la Biblia. La responsabilidad no es solamente del que se para al frente y predica, sino también de toda la congregación de examinar al predicador y el mensaje. Como segundo punto esta mañana, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la prueba doctrinal del discernimiento. Es decir, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el discernimiento que nosotros debemos de aplicar? ¿Qué es lo que nos puede dar una idea clara, rápida, fácil y sencilla para poder evaluar a cualquier falso maestro o uno verdadero o uno que lo haga de manera correcta? Hay una de las cosas que estos pasajes esta mañana nos van a enseñar que son fundamental, importante. Regresando a Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto, miren, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces es como una ecuación. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, póngale un igual, ¿y qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora, ¿por qué es que esto es tan importante, hermanos? ¿Por qué es que esto dice, en esto conocerán que el Espíritu es de Dios?
Y cuando habla del Espíritu es de Dios, es que el Espíritu Santo obra a través de esta persona, de ese maestro, en la enseñanza de las Escrituras. Es que el Espíritu Santo de Dios inspira a poder compartir de manera apropiada el mensaje. Y es que el Espíritu Santo de Dios endosa o da su endoso, su aprobación a este maestro, a este predicador o a este pastor. Básicamente es que nosotros podemos ver que esa es la característica principal, que no solamente debería estar en el predicador, sino que también debería estar en la iglesia. Porque de lo contrario, vamos a ver que hay evidencias claras cuando también nosotros, así como podemos evaluar al predicador, también podemos evaluar a la congregación, al pueblo. Miren, en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 23, dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No me va a dar el tiempo para ampliar un poco eso, pero ustedes tienen que saber de que han habido a lo largo de la historia, en el presente y en el pasado, diferentes herejías, diferentes enseñanzas fraudulentas, equivocadas y que distorsionan la verdad. Por un lado tenemos aquellos que creían que Jesús era Dios, pero que no había venido en carne, que era un espíritu, que era una representación que ellos miraban, pero realmente que no era humano. Por otro, había personas que pensaban que Jesús era un profeta, un hombre de Dios, pero que no era Dios. Y así sucesivamente habían diferentes herejías en medio del pueblo, y diferentes falsos maestros que proclamaban estas herejías, y diferentes personas que creían estas herejías les seguían y decían que eran verdad. Por esto es que Pablo está hablando de Jesús y está diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo, no solamente el Hijo de Dios, sino también el hombre que vino y que fue crucificado. Ahora, la historia no termina ahí, ¿cierto? Pero está hablando del mensaje, está hablando de qué es lo que él predicaba, qué es lo que él enseñaba al pueblo. Ciertamente vemos que la intención, el centro, el corazón de la predicación, la importancia del mensaje no es solamente algo, sino es alguien, es Cristo. Al inicio del libro de Juan, nosotros vemos el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, y él inicia así: en el principio era ¿quién? Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Nosotros vemos que desde un inicio del Evangelio, Juan empieza presentando a Cristo y retorna al inicio donde solamente estaba la Santa Trinidad. Y está hablando del Verbo que se hizo carne, que como lo dice en el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel Dios se encarnó y vino a la tierra y estuvo en medio de nosotros, pero está haciendo esa distinción de es Dios, pero también es hombre. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando nosotros decimos que Jesús es hombre, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra falta de entendimiento y nuestra mente limitada considera a Cristo como uno de nosotros, pero pensamos de que tal vez Él pudo haber flaqueado, que tal vez Él pudo haber mentido, que tal vez Él pudo haber robado, porque nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra incapacidad. La Biblia nos enseña de que nosotros somos pecadores. Y ese estándar de pecadores como hombres no se extendió hacia Cristo. Lamentablemente nosotros no podíamos ser perfectos delante de Dios. Examinémonos, hermanos. Antes y después de Cristo seguimos siendo pecadores. Y cuando nosotros podemos ver la ley moral de Dios, su palabra y sus mandamientos, nosotros podemos ver cuánto hemos incumplido. Pero hubo uno que vino a la tierra, se hizo hombre semejante a nosotros.
pero Él fue sin pecado, sin mancha. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Se despojó. ¿Por qué? Porque quería venir a conocer. Porque quería saber cómo se sentía ser un humano. No, Él tenía un propósito claro. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, esa misión, ese propósito tan maravilloso, es algo que nosotros no podemos llegar a comprender a cabalidad. Tan grande gesto de amor por personas que no lo merecemos. Él vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, entre los cuales yo soy el primero, pero no porque él quería ser como el primero en la fila, sino que él dice, yo soy uno de los más peores o el peor de los pecadores. Lo que pasa es que Pablo no conocía a Will ni a Franz Arge. Aún, ¿verdad? Hermanos, yo me considero peor que todos ustedes, en el sentido de mi necesidad de ese gran Dios y Salvador, ese gesto maravilloso de redención, porque si no fuera por Cristo, yo estaría condenado. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que era para nosotros fue puesto sobre Él, por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, algunos de ustedes pueden estar pensando en este momento, como que el hermano cambió el mensaje, como que el hermano estaba hablando de los falsos maestros y ahora está hablando de Cristo. Ciertamente, hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo esta mañana? Para diferenciar un falso maestro de un verdadero maestro, un falso predicador de un verdadero predicador, el trabajo que nosotros debemos de realizar es en cada oportunidad, en cada ocasión, no olvidarnos de quién nosotros debemos hablar. Y es de Cristo. Esta mañana nosotros vimos que venimos a este lugar y cantamos canciones que adoran al Señor, pero que proclaman su misericordia para con nosotros. Estuvimos reunidos celebrando la cena del Señor. ¿En memoria de quién? En memoria de Él. No se olvide, no crea que nosotros venimos a este lugar para sentirnos llenos y satisfechos. No crea que cuando nosotros venimos un domingo, nos venimos a ver y a compartir con los hermanos como que ese es el fin de esta reunión. Que me saluden, que me abracen, que me besen, que me digan Dios te bendiga. No. El propósito es que nosotros venimos a este lugar a adorar a nuestro Señor, a glorificarle a Él, a conocerle, a escuchar acerca de su palabra, porque queremos cada día asemejarnos a Cristo. Bueno, como beneficios adicionales, nosotros compartimos de una buena comunión como hermanos. Como beneficios adicionales, nosotros sentimos el amor y ese amor fraternal de la iglesia. Como beneficios adicionales, nuestros hijos escuchan acerca de Cristo, nuestras esposas, nuestros esposos. Pero en primer lugar, que no se nos olvide que cada uno de nosotros de manera particular e individual tenemos la necesidad de un Salvador. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es, hermanos, la imagen de ese Dios invisible. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Lo podemos ver en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y por qué dice conforme a las Escrituras? Conforme a lo que había sido anunciado, conforme a lo que había sido profetizado, conforme a lo que ya se había anticipado el consejo de Dios y mostrado a las personas. Lo que pasa es que para ellos era locura. Ellos no entendían
y muchos habían visto y no creían. Pero conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y la pregunta es, ¿ahí acabó todo? Ciertamente no. Al tercer día resucitó también conforme a las Escrituras, conforme a lo que Cristo también les anunció cuando caminó en medio del pueblo. Y ¿saben qué, hermanos? Esa es una gran y buena noticia para nosotros. El mensaje del Evangelio es salvación y perdón de pecados, pero el mensaje del Evangelio también es Cristo, la persona. Él es el Evangelio. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, nosotros vemos de que también Él murió, pero también resucitó y también ascendió a los cielos y prepara morada para nosotros. Él intercede por nosotros delante del Padre y nosotros vemos que ahora Él es el gran y sumo sacerdote. Hermanos, ese es el mensaje que debe ser proclamado, enseñado y mostrado. ¿Cuándo? Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Si usted en algún momento dice, ¿cuándo el pastor nos va a enseñar de otra cosa? ¿Cuándo nos van a enseñar cosas más prácticas de la vida cotidiana? No, sí podemos tener estudios bíblicos donde podamos aprender las mujeres cómo ser mejores esposas, cómo ser mujeres de la palabra. Podemos aprender muchas cosas, pero que no se nos olvide que si nosotros nos cansamos del mensaje del Evangelio, entonces puede haber una alarma que está empezando a sonar y cuidado, es que nosotros no somos cristianos. Porque si nosotros anhelamos una vida eterna, glorificando a Dios y disfrutando de Él por siempre, ¿cómo es posible que en esta tierra, durante pocos minutos, durante algunas horas, nos cansemos de Él? Yo les digo algo, a veces las personas me preguntan, ¿y no estás aburrido de estar casado? Y yo les digo, no, vivo los mejores años de mi vida junto a mi esposa, los años más felices. Algunos viven un calvario, un tormento, pero yo no. Y eso es lo que pasa con algunas personas. Vienen al culto y ya se quieren ir y apenas ni siquiera iniciado. Y esas son advertencias y alarmas de que puede ser que nosotros estemos viviendo un falso cristianismo o también que nosotros podamos tener un falso ejercicio, un bajo ejercicio en nuestra vida espiritual y estemos cosechando consecuencias de una vida espiritual pobre, precaria, diariamente. Hermanos, ¿y de qué predican los falsos maestros si no predican de Cristo? Bueno, te predican 5 cosas de cómo obtener el éxito en tus negocios. 3 formas de ser un mejor padre. Y empieza, cómo ganarte la lotería, cómo ser rico, cómo obtener la sanidad, y empezamos a hablar de tantos temas secundarios. La Biblia nos dice que nosotros debemos de buscar el reino y su justicia. El reino trata de un rey. El reino trata de un rey que es soberano sobre su reinado y sobre las personas que forman parte de ese reino. Y adivinen quién es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es, hermanos? Cristo. Así que nosotros debemos de buscar a Cristo, su reino, sus mandamientos y obedecer y establecer eso sobre nuestras vidas y ponerlo como primera instancia y su justicia. Hermanos, ¿por medio de quién es que nosotros somos justificados delante de Dios? Si no es a causa del sacrificio de Cristo. Nuestras obras no son justas delante de Él y Él paga el precio por nosotros. En 1 de Juan 4, versículo 3, dice que los que no confiesan, los que no testifican a Cristo, que éste ha venido en carne, no son de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y si recordamos esta misma epístola, semanas atrás, ustedes pueden recordar cuando estuvieron viendo el capítulo 2, también se mencionó esta palabra, anticristo. Y nos amplía un poco para poder entender a qué se refiere. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Y cuando nos adelantamos al versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, una persona que es anticristo es una persona que niega que Jesús es el Cristo, que niega que Jesús es Señor, que niega que Él es Dios. Y además, que niega el Evangelio. Y no solamente es que también hay personas que son afines al Evangelio, que dicen, sí, creo que es verdad, pero eso es un conocimiento intelectual. Pero cuando hablas con esa persona, te habla de las cosas de este mundo, del afán de este mundo, te habla de las deudas, te habla del dolor, de la enfermedad, del hermano, o sea, chismea, y vos empezás a ver múltiples, lamentablemente, evidencias que te dan por sentado de que esa persona, lo menos que te toca, el menor tiempo posible que te habla es de Dios y de su palabra, del gozo de la salvación, de la obediencia de Cristo. Así que, hermanos, esa es la evidencia fundamental. Ese es el termómetro, por decirlo de alguna manera, que nosotros podemos medir a un maestro si es falso, a un predicador si es falso, o de la manera que nosotros podemos discernir, es la manera en que expone las Sagradas Escrituras y muestra a Cristo a través de ellas. Todo lo demás, hermanos, es de provecho para nosotros. Todo lo demás nos edifica a través de su palabra, pero debemos de recordar que nosotros podemos ir al infierno conociendo mucho de Dios, de su misericordia, de la historia de Sansón, de Goliat, de David, de Abraham, de Jacob, y condenarnos eternamente. Si nosotros no conocemos al Dios de la Biblia y no conocemos el único camino, la única verdad que nos puede dar la vida eterna y la redención y que puede reconciliarnos con Dios, hermanos, estamos fritos. Así que no es por eso que el tema del Evangelio es un tema secundario, es un tema que pasa de moda. No, es un tema que debe estar allí presente en cada predicación. Ya voy terminando, no se preocupen, ya voy en tiempo. Por último, en los versículos 4 al 6, nosotros podemos ver acerca del contraste que hay entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos últimos 3 versículos, nosotros podemos ver y diferenciar ahora no solamente a aquellos que enseñan o predican, sino a aquellos que les escuchan. Hace una distinción clara entre los que son ahora el pueblo de Dios, el pueblo que cree y tiene el Espíritu Santo en medio de ellos, y aquellos que lo rechazan. Ustedes saben de que hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de contextos, pero eso no quiere decir que nosotros no debemos estar unidos en lo que es nuestra doctrina, nuestra creencia, una misma fe, un mismo credo. Hermanos, esta mañana ustedes leían el Catecismo de Heidelberg. Si en medio de ustedes alguien se levanta esta mañana y dice, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, acérquese a los líderes y discuta y sea enseñable para que le puedan mostrar a través de las Escrituras por qué lo que se dice aquí se afirma que es verdad. Y la palabra tiene que convencerle. Pero nosotros no podemos estar unidos y estar en discordia en cuanto a la doctrina que nosotros confesamos. No podemos estar en desacuerdo en los temas torales y principales que enseña la palabra de Dios acerca de la salvación. No podemos decir, por un lado, que nosotros nos salvamos porque somos buenos o porque hacemos buenas obras, y por otro lado otro bando que diga que nosotros somos salvos por fe, por gracia. Ahora tampoco podemos tener un grupo atrás que diga, sí, somos salvos por gracia y ahora yo no necesito hacer ninguna obra. Porque nosotros entendemos, hermanos, de que la fe produce obras en medio de nosotros. ¿Y cómo es que nosotros podemos ver esta distinción? Dice que los que son de Dios escuchan a los que predican
un verdadero evangelio. Pero los que no son de Dios rechazan ese mensaje y quieren escuchar lo que este mundo les puede ofrecer. Así que nosotros podemos medir un predicador saludable, un predicador sano, un verdadero maestro, si enseña la palabra de Dios con una buena interpretación y muestra a Cristo y a este crucificado. Pero también podemos ver a quienes son falsos hermanos en medio de nosotros esta mañana, con aquellos que rechazan el verdadero mensaje y tienen comezón de oír lo que este mundo les puede mostrar. Y para ampliar un poco más esto, voy a leer 1 Corintios capítulo 2 del versículo 10 al 16 y dice así: pero Dios nos reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer: discernir los espíritus, discernir espiritualmente, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos guiará a la verdad. Él nos ayudará a percibir. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos una condición de muerte. Estamos muertos. No podemos reaccionar, no podemos percibir, no podemos entender. Y para nosotros va a ser locura todo eso que se nos trata de enseñar. Pero si es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si es que la obra de Dios está en nosotros, vamos a reaccionar y nos va a llevar a la obediencia. Finalmente, en Gálatas 1, versículos 8 al 9 dice: mas si aún, dice Pablo a la iglesia en Galacia, si aún uno de nosotros, si aún Wilfredo, el que esta mañana está compartiendo, si aún el pastor Frank, si aún el pastor Arnold, si aún cualquiera de nosotros, como hombres, o algún ángel del cielo, escuche bien, estas no son palabras menores. Pablo les está diciendo: si aún yo mismo que les he predicado, yo mismo que he sido el medio que Dios ha usado para llevarles a Cristo, si aún yo o cualquiera de los otros hermanos, o un ángel del cielo, porque ustedes saben que hay personas que dicen: no, yo, bien, es que dice que un ángel le habló. No importa. Si un hombre o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado con anterioridad, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito. Eso es lo que significa. Hermanos, Pablo no está titubeando con esta advertencia también. Pablo está diciendo: si alguien de nosotros se para en medio de la congregación y enseña algo que es equivocado y contrario al mensaje del evangelio, ¿saben qué? Sea nombrado maldito, anatema en medio del pueblo. ¿Y sabe qué tenían que hacer? Como decía el chacal, y fuera, los sacaban. Sáquenlo de en medio de ustedes a este perverso engañador. No titubeen en esto. Como antes hemos dicho, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, también ahora, ¿qué dice? Lo repito. ¿Sabe qué significa eso?
le está dando una doble importancia a esta advertencia. Hermanos, está diciéndole como cuando la mamá le dice 2 veces. Cuando le dice 2 veces a una mamá es porque tiene que hacer caso. Es una cosa, doble advertencia, o cuando ya te llamaron la primera vez y te lo vuelven a decir, la tercera viene el fajazo, ¿sí o no? Dice, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, si alguien esta mañana se ha incomodado con algo de lo que he dicho, gloria a Dios. Si alguien esta mañana está aburrido y cansado, lo comprendo. El calor y todo lo que pasa aquí es tremendo. Pero si alguien piensa de que yo estoy mal, de que estoy en error, que estoy aburrido porque no estoy predicando algo más contemporáneo, algo, gloria a Dios, hermanos. Porque si todas las personas que nos escuchan, si todas las personas que nos miran a través de las redes sociales están contentos con lo que ustedes están enseñando y nunca se sienten incómodos por ello y nunca sienten que le están mostrando su pecado, su maldad a través de lo que la palabra les está tratando de hablar, entonces quiere decir que hay algo que no está bien. Pero también, si en medio de nosotros hay personas que continuamente vienen a este lugar con vidas desordenadas, con pecados bien marcados y mostrados en sus vidas, con una vida en desobediencia y alejados del Señor, pero al exponerse a la predicación de la Escritura, nosotros vemos que proceden al arrepentimiento y ponen su fe en Cristo. Gloria a Dios, hermanos, porque ambas evidencias nos pueden mostrar de que están predicando de manera saludable, y confío en el Señor de que ustedes lo están haciendo, pero hay que pesarlo por medio de la palabra siempre. Hermanos, si en medio de nosotros no hay personas que se arrepientan, si en medio de nosotros hay personas que continúan impenitentes en su pecado, ¿saben qué? Hay algo que está mal. Debe de haber obediencia y debe de haber crecimiento y debe de haber arrepentimiento en medio de nosotros para mostrarnos que verdaderamente la palabra de Dios está en medio de nosotros, porque ciertamente si la palabra de Dios es expuesta y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y en medio de nosotros, vamos a ver su gloria manifestada en medio de nosotros. Hermanos, para terminar esta mañana, quiero animar a aquellos que están en medio de nosotros, que son personas que le sirven al Señor, predicadores, pastores, hermanos, líderes, consejeros. Hermanos, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Antes de que nosotros tengamos cuidado de otros, siempre tenemos que tener cuidado de nosotros mismos primero y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, antes de predicar a otros, prediquémonos a nosotros mismos, evaluémonos a nosotros mismos y veamos si la palabra de Dios está produciendo efecto en nuestras vidas. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, yo reconozco mi falta de transmitir este mensaje tal vez de manera completa a mis hermanos, pero confío que tu palabra es verdad. Confío que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y en nosotros, y que tú nos ayudarás a ir a la palabra nuevamente y a escudriñar, así como estos hermanos de Berea, una y otra vez, que si lo que estamos hablando esta mañana es cierto, y de esa manera llevarnos a la práctica, a la obediencia en medio de nosotros. Tu palabra, Señor, nos enseña que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Y tu palabra es verdad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer ese sostén firme, fundamentado en tu palabra, Señor, erguidos en medio de tu palabra. Que ese lugar, Señor,
Sabemos que todos los días en el mundo se dicen tantas mentiras, tanta falsedad, tanto engaño, que tu palabra, Señor, sea el ancla en el que este púlpito y estos líderes, este pastor y los hermanos, Señor, estén fundamentados y arraigados, oh Dios. Yo te ruego, Dios, que les ayudes en esa tarea tan fundamental e importante para ellos y para los que vendrán. Señor, que tu palabra sea siempre el centro de nuestras vidas. Y ayúdanos, oh Dios, a creer lo que leemos, a creer, Señor, lo que nos muestras y a obedecer. Te pedimos, oh Dios, que cada día nos conformes a la imagen de Cristo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.